¿Qué es Nautas? Nautas es un podcast donde exploraremos historias de éxito y aprendizajes de nuestros navegantes invitados. El camino recorrido por nuestros invitados nos trae de vuelta enseñanzas, consejos y herramientas clave para tu crecimiento personal y el desarrollo profesional de tu empresa. Este podcast incrementará tu curiosidad de buscar respuestas para esas preguntas diarias acerca de la vida empresarial que te trajo hasta aquí. Acompáñanos a recorrer este camino, profundizando en las magníficas historias de nuestros invitados. Lisbeth León. Liz es una escaladora profesional y atleta de alto rendimiento que ha escalado por más de 20 años en el mundo, en el país y sobre todo aquí en Aguascalientes. Hoy nos comparte toda su experiencia acerca del deporte en este episodio. Los dejo con la plática con Liz. Bienvenidos a otro episodio de Nautas. Esta vez tenemos aquí con nosotros a Liz León. ¿Está bien que te diga Liz? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Porque tienes un nombre... No, sí. Lisbeth, sí. Lea antes. Sí, ¿no? Era... Lisbeth. Lisbeth o Liz. Liz Muy bien. León. ¿Cómo estás, Liz, hoy? Muy bien. Bien. Gracias. ¿Y tú? Bien también. Con mucho calor. Hoy sí. Sí, está cañón el calor. Estamos grabando esto ahora sí en tiempo, porque los episodios pasados habíamos grabado como en Navidad y estaba más relax, pero sí estamos muriéndonos de calor cañón, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces Liz, para no decirte tu otro nombre, estamos muy contentos de que estés aquí. La verdad es que eres de las primeras personas que pensamos para el podcast. O sea, teníamos una lista tremenda cuando empezamos esto. Y dijimos, Liz, yo creo que es una de las personas que tenemos que entrevistar por el personaje que eres, por el deportista que eres. Y la verdad es que, pues, el deporte que practicas, nadie como que lo ubica mucho en el estado. Uh-huh. Y mucho menos a los atletas que tenemos aquí de alto rendimiento, acá, ¿no? Tengo una mini semblanza. Obviamente, antes de empezar el episodio hay como un mini clip en donde decimos quién eres, pero de todos modos, a mí siempre me gusta repetirlo. Atleta de alto rendimiento, uh-huh, desde hace 20 años. sí. Digo, obviamente no eres de tan alto rendimiento, ya nos platicarás el por qué ahorita durante Uh-huh. el episodio. Aquí dice, a ver si es cierto, posicionada como la segunda mejor atleta de dificultad en el climbing. No sé si lo estoy diciendo bien o hay un nombre más fácil en español. No, está bien. Sí, climbing en México en 2016, ¿eso sí es cierto? Sí. No manches, o sea, es que si eres un atleta como casi olimpiada. 2008 fuiste a Ecuador a competir. Sí. Sí. 2009 competiste en Canadá también. Bueno, fue 2007 a Canadá y 2008 a Ecuador. Y en el 2006 fue en México. Ya. Uh-huh. O sea, eres un atleta cañón. Sí. Platícanos, digo porque no lo he explicado, pero platícanos cuál es tu deporte. Mi deporte es la escalada deportiva. Uh-huh. Me gusta, bueno, la dificultad, porque hay otras ramas de la escalada. Uh-huh. Y es la que más me agrada, estar en las alturas. O sea, el deporte es ir al exterior tal cual, Sí. en una pared de piedra natural, Uh-huh. tal cual, Sí. con Sistema, ajá, con sistema. Ya Sí. estoy aprendiendo cosas nuevas. Uh-huh. Con sistema. Y el objetivo es ir de un punto a otro punto. Sí, lo que me llama mucho de la escalada es la dificultad. Okay. O sea, es muy compleja. Uh-huh. Cada vez hay diferentes dificultades, entonces eso es lo que me tiene ahí. Ya. O sea, no es fácil El reto. alcanzar el nivel máximo. Ya. ¿Y cómo es que empezaste en la escalada? Digo, ahorita platicamos que había una pared aquí cerca, Uh-huh. como artificial, porque también hay deporte como en pared de plástico. Sí, un artificial. Y obviamente es el deporte en el aire libre que es más difícil, ¿no? Ajá. Bueno, aquí a este deporte llegué por mi papá. Su papá de él le gustaba el alpinismo. Uh-huh. Entonces, él un día pasando aquí por la Autónoma y vio una estructura amarilla. Ya. Y él se fue a asomar. Entonces, bueno, ahí fue donde comenzó todo porque él rentó la cafetería. Ok. Entonces... Rentó la cafetería del lugar. Sí, del muro. Ajá. Ya. Rentó la cafetería de ahí. Okay. Y el dueño
nos dio oportunidad a uno de los dos, a mí o a mi hermano, de poder escalar gratis. Entonces, bueno, primero se lo dio a mi hermano, ya después me dio la oportunidad a mí y después me hice trabajadora de ahí. Ya, Ujú. ok. Entonces, O sea, fue- tienes acceso absoluto a Sí. la pared. Ujú. Órale. O sea, está muy coincidente, ¿no? O sea, jamás tú pensaste en el No, climbing no antes de que te porque... pusieran enfrente de una pared. Ajá, No no es como que vieras revistas o algo, ¿no? no, porque yo en realidad, bueno, viví mi infancia en un rancho que está ahí, se llama Altaray. Entonces, cuando nos venimos a vivir aquí a Aguascalientes, yo soy de aquí de Aguascalientes, pero nos regresamos. Ya. Entonces, sí fue coincidencia que casi luego mi papá encontrara ese lugar. Ya. Ujú. Y ahí fue donde te nació la Donde espinita. comenzó ¿Te todo. acuerdas perfecto como tu primera escalada? Sí, Cuéntame así poquito. pues fue impresionante porque era una estructura de 14 metros y medio. Ok. Y pues ver a toda la gente trepados y otros abajo, dices, wow, ¿qué es esto, no? O sea, Mm. sí me llamó mucho la atención. Ahí fue donde hizo clic, Ujú. Sí. ¿no? Y de ahí fuiste practicando durante cuántos años. O sea, ¿cuántos años duraste practicando el climbing en la pared de Tusel? Bueno, son 20 años. Sí. Pero Comencé a los 12 años. Ujú. en la pared artificial, ¿cuántos años duraste ahí? Es que en realidad yo siempre he entrenado en artificial. Yo comencé en artificial y lo que trabajas en artificial te sirve para ir a roca, o sea, para como lograr tus objetivos. Ok. O sea, en la roca no te modifican las presas ni nada, tú tienes que llegar con la condición, Ya. las fuerzas y de sacar la ruta. Ujú. Es como, pues es el reto, Ujú, la roca. ujú. Ujú. ¿Y durante cuánto tiempo fue como hobby? Porque supongo que fuiste a la universidad y todo. Ujú. ¿Cuánto tiempo fue hobby y luego cuándo fue que se convirtió ya en un, pues se podría decir trabajo de tiempo completo? No sé si siempre o nunca fue un trabajo de tiempo completo. O sea, ¿cómo es que manejaste tu vida estos 20 años? Digo, obviamente hay mucho que platicar, pero Creo que no fue tanto hobby, ya. o sea, siempre fue de así de lleno. Yo entré a la secundaria y saliendo de la secundaria me iba a entrenar todos los días. Entré a la prepa, igual, salía de estudiar, todos los días llegaba. Ya. Y en la universidad nomás me la pasaba pensando, yo me quiero ir a escalar. ¿Y qué estudiaste? No la terminé, estaba en la licenciatura de matemáticas aplicadas. Ah, qué padre. Sí, pero no la terminé. A mí también me gustan las matemáticas, pero soy la peor persona para hacer cuentas. Pero matemáticas, o sea, como que tengo un razonamiento de tener el objetivo final, pero para llegar al objetivo, no, soy la peor persona. Ya. No razono para nada. Y más bien yo creo que de la universidad hacia acá, hacia ahora, lo he tomado más como hobby. Ya, O sea, ya no es tanto en forma. ya. Ujú. Porque tu pico de atleta de alto rendimiento, ¿cuándo fue? En el 2020, Ya. Ese fue como el pico sí, de, de lo máximo. de lo máximo Ujú. que llegaste a hacer. Sí. Ya. Y cuando estabas en la universidad. No, ahí iba subiendo, no. Es que hubo una temporada en donde me estanqué, ya no subía de nivel. Y un compañero me dio un entrenamiento, Ujú, trabajé las suspensiones ujú. y eso fue lo que me ayudó a subir los 13. Ya. Digo, hay muchos términos que nos estás diciendo que obviamente Ok, no. no. Sí, bueno, suspensión es como colgarte Ujú, de alguna madera, regleta. Regleta, pues es como alguna línea así y que tus dedos caigan aquí. Es una regleta. Sloper es como una bola, una pelota. ujú. Agárrate de una pelota. Así colgando. Tus pies no están tocando el piso. Es una pelota o sea, Redonda. Ajá. ¿cómo te agarras de algo redondo? Como puedas. Sí. Ya. Entonces, practicando eso, haciendo estos bloqueos de diferentes grados, ya sea 0, 90 o 180. Pero eso lo fuiste descubriendo con el tiempo, ¿no? Sí, eso ya... Cuando empezaste a hacer no. de hobby, pues te agarrabas como podías y esto, Sí. lo otro. ¿Cuándo fue cuando dijiste, tengo que especializarme en mis movimientos, tengo que empezar a pensar? Es que en realidad Ah. siempre hubo eso, Ya. solo que cuando yo llegué a escalar no había entrenadores. Ok. Entonces, pues era una persona te decía, mira, es que muévete así, haz esto.
y otro te decía, no, es que agárrate así, o la rodilla, o el tobillo, bueno, así cosas así. Los pies, muévelos así. No pon la punta, no pongas lo del medio, no pongas el talón. Entonces, por parte de muchas personas siempre fue una cosita y una cosita. Ya después fue cuando, más bien cuando ya entré a competencias así más fuertes, fue cuando ya me enfoqué todavía más. O sea, hacer más desgaste. Porque más también igual esfuerzo. teníamos tanto acceso a información como ahora, ¿no? Digo, si fue hace eso 15 años. O sea, la verdad Sí, es no, no que, había. o sea, no había un YouTube donde ver a Ah, no, era X muy o difícil. ¿no? Y donde conseguías una revista de climbing y donde, o sea, era, Incluso te metes a ver imágenes de escaladores y salían muy poquitas. claro, Ujú, porque, digo, no es un deporte como nuevo, porque es un deporte bastante viejo, ujú, ¿no? sí, Digo, aquí antes es de... nuevo. Aquí es nuevo, pues, pero el deporte, estuve investigando en esta semana, o sea, los primeros escaladores, 1950, o sea, o eran hippies, ultra hippies, que Ujú, no tenían nada que hacer y el hobby era irse a subir a la piedra, ujú. y ellos fueron los que marcaron como el deporte al principio, o eran personas súper exploradoras de la vida que iban y se metían a montar. O sea, no era algo como deporte, sino era más bien como Sí, ya tiene una muchísimos años. actividad Ujú, como extraña que hacían personas aún más extrañas, ¿no? ujú, sí. ¿Tú sabes cuándo es que se vuelve ya un deporte oficial? No me acuerdo del año, pero creo que fue en el 2000. Ay, te voy a decir mentiras, yo creo en el 15, algo así, Pero, o sea, tuvieron que que ya pasar, se hizo olímpica. ya, o sea, tuvieron que Ujú, pasar 45 años de gente que hacía el deporte sin, sí, muchísimo. sí, o sea, está cañón. ¿Y tú recuerdas alguna figura que admirabas cuando estabas empezando? Un niño, sí. Aquí, un niño de aquí, un niño Bueno, un de otra niño parte. en el muro, no, en el muro de escalada, Sí. había un niño que era súper fuerte, entonces él era como mi objetivo, como, oh, yo quiero ser como él. Y un niño de Aguascalientes. Sí, ¿Y qué le pasó a ese niño? es uno de los mejores, Escalando? es uno de los mejores escaladores en Europa. Bueno, es el primer mexicano que tiene un 15 que está en Europa. ¿Qué es un 15? Perdón. Explícanos. Ok, Esto aquí es para que nos expliques cómo es que sí. funciona el deporte. Esta es una buena oportunidad. Explícanos cómo funciona el deporte, tal cual, o sea, desde cero. ¿Desde qué me tengo que poner? Hablaste de dificultades hace rato, ¿sí? ¿Qué son esas dificultades? Bueno, la dificultad comienza como, por ejemplo, para darse de referencia, el Pikachu, Ujú, que empiezas a caminar, podría ser un 7. Y conforme va inclinando, o sea, ya hay una inclinación ujú, en donde, por ejemplo, yo creo que cualquier persona ujú, pudiera hacerlo, ok, no importa su condición. Este, ahí comenzaría lo que se le dice 9. ya. Entonces, después de ahí ya O sea, subir el Pikachu es 9. no es como un 8 porque no ocupas equipo. Ya. Ujú, O no sea, te ocupas puedes ir cuerda, agarrando. no. Ajá. O sea, es normal O sea, que que me está agarre con las inclinado. manos. No, ya no puedo subir en el Pikachu. Ujú, Ok, ese sería un 8. sí, como un 8, un 7. Ajá, Entonces, el 9 ya ocupas cuerda, pero ya, cualquiera lo puede hacer. ya. Ujú. Que no sería tal cual 90 grados. No, entonces puede estar muy Ok, inclinado y tío puede tener muchos orificios ya, de donde agarrarte. ok, Y ya después de ahí comienza 10A, 10B, 10C y 10D. Es A, B, C, D. ok, Y luego ya sigue el 11. A, B, C, D. ya, 11A, 11B, 11C, 11D. Y luego así 12, A, B, C, D. 13, A, B, C, D. Y luego 14, 15 y llega hasta el 16. ya, Es lo máximo. Entonces un 15 pues, es de los máximos. ya. O sea, Ujú. o sea, está así, y si no es que así, Sí, la dificultad, ajá, está así y con agarres o pequeños. sea, a duras penas ya te puedes agarrar con Sí, una. Y ese es el deporte al final, ¿no? O sea, sí. poder llegar a una ruta en donde la dificultad, o sea lo suficiente para que tengas que entrenar muchísimo antes Ujú, para hacer esa ruta, ¿no? sí. ¿Y qué rutas tenemos aquí en Aguascalientes de ese tamaño?
Sí hay. De grado hasta el 13. Hasta el 13. 13C. Ujú. Ya. Bueno, creo que no. También hay un 13D, casi llegando a 14. Pero Ya. no tenemos 14. ¿Y en dónde están esas rutas? Hay unas en Tapias y otras en el Ocote. Ya. Sí. ¿Y tú en dónde vas a escalar tu nodo? En las dos zonas me gusta más Tapias. Porque soy más de hacer placa. ¿Qué se refiere placa? Ujú, Son paredes verticales de agarres pequeños, ujú. con agarres pequeñitos. Y el extraplomo es inclinaciones, o sea, puede haber agarres buenos, pero ya es más cargar tu cuerpo. Ya. Entonces me gustan más Tapias por eso. Entonces, definitivamente puedes poner más así. Ujú. Platícame de las experiencias que aquí me pusieron. O sea, ¿qué es competir en un campeonato nacional? O sea, ¿a quién te encuentras? O sea, ¿qué ves? ¿Cuál ¿Es es competir o cómo? Sí, o sea, en un deporte tan desconocido Ajá. como esto, o sea, ¿cómo es ir a competir? O sea, te vas a una pared, te vas al cerro, No, bueno, son 5 personas nada más, porque pues, nadie practica el deporte, son, No, sí. son 150. O sea, platícame qué es una competencia nacional de climbing. Bueno, en cuestiones de la de dificultad, Ujú, a lo que yo hago, de escalar en rutas, no, sí hay mucha gente. De hecho, aquí en Aguascalientes como que no se promueve mucho ujú, y no hay, pero por ejemplo en Guadalajara hay un montón de competidores. ok, En México, en todos lados hay un buen. Entonces, bueno, para ir a una competencia, un nacional, tienes que primero pasar por un regional. ujú, Entonces, depende, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, bueno, que son de aquí de Aguascalientes tendrían que ir ya sea a Guadalajara, a San Luis, a ir al regional, a una competencia ujú, que se hacen así de localidades. sí, Y luego ya después, mm, si sales de los buenos lugares, ok, te seleccionan para ir al nacional. ok. Y luego ya en el nacional, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Pues van todos los... Es una competencia como cualquier otro deporte, o Sí. sea, es muy similar. Ujú. ¿Y quién, Y es quién, y quién regula esto? O sea, ¿quién te escoge? ¿Quién te dice? ¿Quién te califica? O sea, hay como una asociación. Es Red Bull, obviamente. Eh, O sea, ¿quién te dice check? mira, por ejemplo, en los regionales, pues teniendo o sea, buena participación, no es tanto así de que, ay, nomás los primeros, los segundos y los terceros. No. Pero el chiste de que hayas ido a un regional, ya tienes el pase para ir al nacional. Ya, Entonces, en el nacional sí, si quedas en los primeros lugares, sí te selecciona el presidente. ya, Y ya el presidente te dice si eres seleccionado. ya. Y te A mandan... mirar la competencia. Exacto. Y segundo lugar en un campeonato nacional, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que fuiste la persona que hizo una ruta de más dificultad? ¿Lo hiciste en menos tiempo? ¿Hiciste más cosas? Bueno, ¿Te caíste? O sea, en los, ¿cómo es que funciona? en los nacionales siempre fui, bueno, creo que la mayoría de las últimas veces, Sí, el primer lugar. ok. Este, Perdóname por decirte segundo lugar. No, dime bien, entonces ahorita primer lugar. no pasa nada. No, sí, quedé en primer lugar, pero a veces yo creo no se veía porque como yo era de las más chicas, entraba a competir con las libres. Que... Libres es que pasas de 18 años adelante ya, ok. y de 18 para abajo están divididos. Ya. Y tú tenías menos de 18 en Ajá, ese momento. sí. Ok. Entonces, ¿qué era la pregunta? O sea, ¿cómo es que te califican para tener un segundo o un primer lugar? O sea, ¿haces Ah, ok. la ruta más difícil? ¿No No, te no, no. caes? ¿Tiempos? O sea, ¿cómo es? Son 3 rutas. Ok. Son 2 eliminatorias, más bien 4. Ujú, 2 eliminatorias, la semifinal y la final. Entonces, para todas es igual. Depende del lugar que llegaste y del tiempo. O sea, te dan 6 minutos por ruta. 6 minutos por Sí. ruta. Si te acabas el tiempo, te bajan. Y si te caes, Sí. hasta ahí te marcan. ¿Ah, sí? O sea, no puedes intentarlo otra vez. No, ya, solo una vez. De Ya. hecho, me tocó ver a personas que subían el pie y luego lo volvían a bajar. Ya. Descalificado. ¿Te cae? ¿Así de súper estricto? Sí. Mm, Sí, no, porque
competencias fueras, Ujú. así son las cosas. O sea, es técnico, o sea, esto también o sea, Responsable. porque pareciera que es como algo muy natural y tienes todo el tiempo del mundo para subir, ¿no? O sea, hay reglas y bajas Sí. el pie si te agarras así. Ujú. Y ya en bases a las eliminatorias, depende de qué lugar llegas, este es el lugar que te dan en la semifinal. Ujú. Y para la final igual, o sea, el que ha hecho mejor pasa al final. Ya. Y ya, o sea, eso es lo mismo, se hacen las mismas rutas y el que llegue más alto. Ya. Y si hay, por ejemplo, que llegan en el mismo paso, Sí. varias personas, pues checan los tiempos y ya sobre eso. Ok. Ujú. O sea, es Sí. un deporte con reglas Ujú. Sí, y te pueden descalificar si haces esto. sí. Pues es algo como muy normal, ¿no? Sí, si también te ponen cintas y pasas el pie o algo. Porque Ujú. la ruta se mide como por la dificultad que Sí. vas pasando, ¿no? Ujú. Y esa vez qué grado hiciste. Ay, no, la mera verdad no recuerdo los grados. Ya. No sé qué tipo de niveles nos ponían. O sea, pero tú ibas por el Solamente mero deporte, o sea, tú ibas llegué por más las arriba meras y ya. ganas de, o sea, sí. O sea, no tenías muy consciente todavía muchos datos técnicos o sea, Ujú, sí, ibas por el deporte. Y exacto. eso es lo que te hacía ser mejor que los Ujú, demás. sí, Que lo hacías porque te gustaba, sí. no porque alguien te decía, ay, No, tienes que esto y tienes que lo otro. Absolutamente. ujú, O no, sea, lo hacías por el mero gusto. exacto. Y luego de ahí de nacional te fuiste a competir de manera internacional. Sí, dos norteamericanos. Ya, Uno fue en Canadá, en Montreal, que, y en el mundial fue en Ecuador, Quito, no, en Ibarra. ya. Ujú. ¿Y qué diferencia hay entre ir a competir aquí a México, ir a competir a Canadá y luego irte a un mundial? ¿A quién viste? Cuéntanos algo que te hayas quedado así como de, Dios mío, o sea, soy una hormiga comparado con estos tipos, ¿no? Pues sí, sí hay mucha dificultad. Ujú. Los muros, no, pues son enormes y muy bonitos. Ok, Ujú, tienen de todo. Y en el mundial sí me tocó ver a Adam Ondra. No sé si lo has sí, escuchado. es el chavito, Un delgado, sí, uno de los mejores ahorita. sí, Ajá, y también a Jacob. ya, ese cuadro no lo, No, solamente una vez lo vi en un video donde estaba compitiendo con Jacob, con Ramonet y Adam Ondra. ok. Y solamente, bueno, ahí. Ujú. Pero esos cuates están en otro nivel, ¿no? O sea, Sí. hasta su fisiología pareciera que está hecha para poder escalar, ¿no? Sí. O sea, este cuate, Sí, Adam Ondra tiene mucha flexibilidad. o sea, su cuello mide como 3 metros, o sea, es un tipo raro, ¿no? O sea, entonces si lo ves en vivo es como, Sí, de hecho sí contorsiona muy raro su su cuerpo, rodilla, así. que al final es algo que tienes que tener para hacer lo que hace, ¿no? Sí, Que exacto. agarrarte de una rueda literal, o sea, pues algo tienes que Imagínate en el pecho. compensar, ¿no? Ujú, O sea, hasta acá, ¿no? exacto. Ujú. Ah, y entonces, ya que te fuiste a los mundiales, ya que te fuiste a competir, ¿esto en qué parte de tu vida fue? O sea, cuando estabas más chavita. O sea, Sí. ¿cuándo fue tu mundial? O sea, ¿cuándo fue Perú? Tenía No, yo Ecuador. 17 años. 17 años. Ujú, Y sí, fue tu último mundial. sí. ¿Por qué? Ay, porque pues entras a la prepa y empiezas a tener malas calificaciones. Literal. Y ahí es donde platicábamos del patrocinio. O sea, No, nunca se hizo algo, no serio, porque obviamente es serio, pero nunca se hizo algo formal ni profesional, entre comillas, porque ahí ya estabas entre los profesionales. sí. Pero nunca se hizo algo en donde te pudieras como sostener para seguirlo No haciendo. había mucho apoyo. Ajá. Bueno, el dueño sí me ayudaba. Claro. Luego a veces no tenía zapatos para escalar Sí. y me decía, ven, y ya me los regalaba o el arnés también me los regalaba. Me apoyaba. ¿Y cómo es que te fuiste al mundial? O sea, ¿te inscribiste o te invitaron? No, es que es lo que te decía, el presidente, Ya, como él es el que te selecciona, no te selecciona. Entonces hace su selección de las categorías, ya sea, por ejemplo, juvenil,
de hombre, de mujer, y así hace su selección de las personas. Ya. Entonces, pues te dice, Sí, estás seleccionado y empiezas a hacer tus papeleos y y todo. ¿Y qué te Ujú. pasaba por la cabeza cuando te dijeron que ibas al mundial? no, pues sí te emocionas mucho. Está muy Y, padre. ¿Y ahí en qué posición quedaste? O sea, No me ¿lograste acuerdo. algo? No. O sea, ¿fue lo suficientemente competitivo para no Sí. acordarte en dónde quedaste? O Sí, sea, no me fuiste quiero por ir. acordar. Sí, fuiste por el deporte, o sea, Creo que porque quedé como en el quinto de abajo hacia arriba. así tal cual, así la competencia, Sí, brutal. estaban muy, muy fuertes. Y de ahí no hubo nadie que te dijera, oye, Liz, vente a España, o vente a Francia, o No, vente a Suiza, y acá te entrenamos, ¿no? mm. No, de hecho se me hizo muy extraño que, por ejemplo, para estar en la selección no me dieran un entrenamiento y se lo dieron a un compañero mío y a mí no me dieron entrenamiento. Mm, O sea, no sé qué habría ahí. ya. Ujú. Digo, pues el deporte siempre ha sido como algo oscuro aquí en México, ¿no? Sí. Siempre está como muy tendencioso, por no decir otras palabras. Ujú, algo así Pues hay. bueno, siempre se va a apoyar a alguien en específico, y Ujú. no realmente a quien tiene talento, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, de los 11 a los 17 yo cuento, o 12 a los 12. 17 son 5 años, Ujú. o sea, y todavía tienes otros 15 de carrera. ¿Sí? ¿Qué siguió después de un mundial? O sea, ¿qué siguió para un atleta de alto rendimiento en un deporte ultra especializado? O sea, ¿qué hiciste después? Bueno, yo creo que las veces que fui a competir sí me di cuenta que el nivel que traía era muy bajo. Ujú. Entonces, pues me puse a entrenar todavía Ya. más. A pesar de que fuiste campeona nacional, Sí. cuando te fuiste a comparar con alguien mundial, o sea, Ujú. dijiste, no, esto no, o sea, Traigo un... nada. O sea, ok, Ujú. Entonces, hacer más barras, más de todo. Ujú. ya. Y esa Sí. fue como tu concentración Sí, en los años, mi motivación. ¿no? Ujú. Y seguiste practicando aquí el deporte en México, nada Ujú. más. Ya no tuviste interés. No, ya no salía a competencias, pero sí, bueno, viajé mucho a zonas de escaladas de aquí del país. Ya. Ujú. ¿Cómo? Como por ejemplo en Jilotepec, que es en el Estado de México, Ok. en Zacatecas, en Linares, en San Luis. Ok, Ahí en San Luis hay varios lugares. sí, También fuimos a hacer espeleología y ya, entonces también probé la roca de otros estados. ya. Ujú. Y ahí es donde te pudiste especializar un poco más. Pues sí, te interesa porque dices, no, todavía me falta más. Claro, por supuesto. Digo, Y apenas la tenías dificultad que 17, ¿no? hay. Apenas tenías 10, 17. Sí. ¿Y hasta cuándo tú sentiste que dijiste, ok, ya estoy en un nivel que pude ser más competitiva en un mundial? En los 20 años, Ya. ¿no? Sí, 20 años. Y nunca pudiste volver a competir de ¿Te manera creas? mundial. 20, no, espérame, 20 no. Mm, como a los 27 años, yo creo. O sea, pasaron 10 años después de, Más. Sí, de... que llegué a mi tope máximo. Es que digo, en el 2020 Sí. llegué a mi tope máximo. ¿Y qué es llegar a tu tope máximo? O sea, ¿cómo es que tú Bueno, evalúas? llegué ahí, pero lastimada. Me dieron un entrenamiento Ujú, y no me supieron, bueno, más bien no me supieron dar el entrenamiento bien. ya. Yo me estaba entrenando a mí. Ujú, Me dio los ejercicios un amigo. Bueno, un amigo primero me dio unos ejercicios. ujú, Entonces yo lo estuve haciendo, eso me ayudó a llegar muy fuerte ujú, y ya después yo me entrenaba. Entonces un día un entrenador se ofreció a darme entrenamiento, ujú, pero no me funcionó, o sea, me lesionó. ya. Entonces llegaban los momentos en donde yo llegaba al muro y mi mente me decía, vete. Bueno, más bien al revés, mi mente me decía, quédate y mi cuerpo decía, vete. Ya, Ajá, me sentía muy cansada. ya. ¿Y qué te lesionaste? Los dedos, la columna de acá, bueno, la lumbar, ¿Tú los... ujú, Ajá. ¿Tus sí, dedos cómo te lesionas? me dolían. Ya. O sea, ya las O sea, articulaciones. era demasiado esfuerzo. Ajá, sí. Entonces también ahí empezó a disminuir el nivel. Como el Ujú. rendimiento. ¿Y llegaste a qué? ¿Como a 15 algo? No, llegué yo a 13B. Que rankeándote en una cosa mundial, o sea, sí estás Sí, está fuerte eso. cañón, ¿no? Ujú.
Sí. Digo, que ya te vas a competir y esto y lo otro. Bueno, me comparo en cierto modo con los de aquí de Aguascalientes y Sí. no, o sea, O sea, no hay nadie que haga una 3. sí hay hombres, muy Sí. pocos, que hagan 13, pero muy pocos. Ya. Y en un esquema como mundial, ¿qué es un 13? O sea, ¿quién hace el 13? Mm, es que lo que te decía, se supone que se llega hasta el 16. Mm, Entonces, bueno, ya fuera de aquí, no sé, por ejemplo, en el salto, ya hacen, pues sí, ya hacen como 13, 14. ujú. Pero te digo, en México creo que no llegan a los 15. Por ejemplo, de las paredes más icónicas que mm, conozco por que leí, como en España, como en Francia, hay Ujú. una cosa que se llama biography, no sé qué, ¿sabes? Como estas cosas. O sea, estas paredes ultra famosas, ¿qué dificultades son? No sabría decir. ¿No? No, O sea, pero... no me sé los niveles que hay. mm, Pero en España es Sí, uno de los mejores niveles que hay. sí, Sí, ¿qué? ahí es donde empezó todo. O sea, por ejemplo, este chico Adam Ondra, este cuate ha de hacer, ¿qué? 16 Sí, algo. de hecho es el que tiene grados, y él los tiene a flash. O sea, él observa la ruta Ujú. y la trabaja viéndola. Sí, sí. O sea, no lo hace como Se lo 5 veces. mentaliza, Ya. no, lo que te decía, ajá, se mentaliza. Entonces ya cuando ya cree que la tiene, le da. O sea, igual observa a alguien más y, o sea, ve los movimientos Ok. y así es como hace sus rutas, o sea, Y para alguien súper mortal, duras. como uno tiene que practicarlo como 100 veces, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces tú practicas una ruta antes de poder? No, yo no las practico. No. O sea, Yo entreno en artificial, Ya, sí, en artificial, y ya después me voy a roca y a la primera ok. voy poniendo mis aseguradores, como así decirlo, y paso mi cuerda por esos aseguradores y luego ya a terminarla. Ya. Si me caigo, le continúo y ya. Ujú. Y literal, digo, un amigo en común que se llama Chris Ajá. me decía eso. Yo creo que lo más cañón de ver a Liz escalar es cuando se deja caer en la cuerda. Y es algo que viene con el tiempo, ¿no? O sea, Sí, supongo que ya no te da miedo. no, ya no. Sí, al principio sí gritaba así como Goofy. Sí. Y ahorita ya. No, ya no. Ya no siento nada. Pero sí, antes sentía como la sangre se sube hasta tu cerebro. Y ahorita ya es cero. No, ya no. O sea, ya es como de ya la cosa más normal de la vida. Ujú. ¿Por qué? Porque te sientes muy segura o porque... Sí, por eso, y aparte porque no tengo miedo. O sea, bueno, sí tengo miedo, pero lo sé controlar. O sea, y sé que si me caigo no va a pasar nada. Porque uno de los factores que yo vi cuando hemos ido a escalar, Ujú, digo que he escalado contigo 0 veces, pero me ayudaste ujú. con mi cuerdita. Sí, o sea, a ver, escalamos 5 metros y, o sea, el factor miedo que me voy a caer es ultra real, ¿no? Ah, sí. O sea, eso tú dirías que es como la primera meta a vencer. Sí, pues es que está en nuestro instinto. O sea, tener miedo, entonces pues llegas a un estado en donde estás alerta de, uy, si me caigo, ¿qué me va a pasar? Pero ya con la experiencia de tantas caídas y bueno, también otra cosa que me ayudó en el muro de donde comencé, hacía práctica de vuelos. ¿En En- español? entonces O sea, que te dejas caer volaba, ajá. Subía hasta arriba, y te... me daban cuerda y me aventaba. Entonces aprendes como a sentir esa sensación Mm, de caída. Ya, uno mortal que va ahí un fin de semana cada año, o sea, pues, obviamente sí te va a dar, a ver, Ah, no, sí, es que sí se siente raro. Ujú. pero sí llega un punto en el que ya disfrutas más el hecho de que te Sí, están doliendo los dedos que voltear abajo, decir, no, estoy a 30 metros del piso. Y ya ni siquiera piensas, no, de hecho en realidad no, ya no miro hacia abajo. O sea, igual sí observo, pero es hacia los lados o arriba o qué hacer, o sea, por lo regular ya no no, estás preocupada por... no. Y más si tienes alguien que te está cuidando la vida. Si Ya, tienes alguien que te cuida la vida, no te preocupas por nada. ya. ¿Y te has ido sola a escalar? No si ocupas a alguien, a Siempre. menos que hagas solo, Ujú. escalar sin nadie, Sí. sin cuerda y sin equipo. Y nunca has intentado eso, ¿no? No, no estoy loca. Porque sí tienes que estar mal para hacer eso. Sí, O sea, yo creo que sí. 20 años de climbing
Sí, pues, yo creo que, o sea, no sé por qué lo hacen, a lo mejor es un reto para ellos o hacer algo diferente, pero yo no me quiero morir haciendo eso. O sea, Sí. yendo sola. No, O sea, es muy peligroso. sí. O sea, porque Sí, cada cuando te caes, cuando estás escalando, o sea, es que tú no sabes, o sea, incluso el sol te puede agotar, alguna roca, algún animal que te puede salir. Es muy difícil que te salga un animal, pero sí puede pasar. animal como para asustarme Alguna más. araña, Ah, ya, un lagartijo. Una vez me salió una lechuza, se le tiré una garra y te cae. salió la lechuza. Ya. Entonces, pues sí te puede así, un miedo de algo así, te Ya. puede tumbar. Ajá. O sea, una araña sí te llega el pánico y te sueltas, ¿no? Pues si le te dan miedo a las arañas, sí. ¿Y si te han subido arañas o no? Me han salido más murciélagos o Mm. lagartijas, esas feas. ¿Cómo no es, hay lagartijas bonitas o qué? No, pues sí, las que no tienen tantas escamas. Ya, o sea, la otra era como un mini dragón. Ajá, exacto. Ya. Entonces, o sea, a pesar de que me platicas que es un deporte extremo, Ujú, entre comillas, es muy seguro. sí. La escalada es 99% segura. Ya. El 1% está en el error del descuido humano. Ok. O sea, tú sabes, el equipo es seguro. Ujú. Pero, por ejemplo, si no te haces bien el nudo o tu asegurador te deja caer, pues es el 1% de humano. Ya. ¿Ya has tenido como experiencia acerca de que Sí, dices, o sea, por dos milagros de la vida que acaban de pasar ahorita, sí, de aquí, no las puedes platicar? sí, he caído al suelo. Literal. ¿De Sí. cuántos metros? Eh, pues han sido como unas 2 veces, creo nomás. Una mi hermano me dejó No. caer, pero era nomás Sí. 3 metros. 3 metros. Ujú. Así son Y la otra sí caí como de 6. 6 metros. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Porque el asegurador está distraído o así? ¿Literal? Sí. ¿Y qué pensaste? O sea, Nada, es que no me asusté. O sea, yo solamente, no, como pues, cuando escalo no me da ya miedo. Entonces, pues me dejé caer y solamente decía, sigo bajando, sigo bajando. ya. Pero no me tensé, no nada, o sea, solamente caí. ¿Qué? Cuando caí primero con un pie, con el derecho, y luego con la pompa. Entonces, en esas dos partes se me hizo un moretes. Y Ya. después reboté hacia la... Pero no te fracturaste. Pero no me pasó nada, no. ¿Te cae? Así Sí. de relajada estabas cayendo. Ujú, Guau. sí. Y hablas mucho de que no tienes miedo. Y siempre fue así desde el día uno que te subiste a la... No, sí tenía mucho miedo. Fue algo que fuiste construyendo. Ajá, sí. Sí, de hecho me sudaban muchísimo las manos y yo decía, ay no, ¿por qué me pasa esto? Ujú, Porque sí es una limitante. ujú, O sea, es una limitante de que te suden las manos. Entre más líquido haya, más te resbalas. ujú, Entonces tenía que usar mucha magnesia y decía, no, es que tengo que enseñarme a controlar eso. ujú. Y sí, este, Y eso de no tener miedo en la escalada se ha reflejado. leí un libro, Sí. porque leí un libro. Del... Se llama Guerreros de la Roca. ¿Puedes decirlo? Sí, claro, por supuesto. Se llama Guerreros de la Roca, es un entrenamiento mental. Ya. Y ese me ayudó mucho a los miedos, a no tener fugas, porque a veces, a mí lo que me estresaba a veces era de que que tenía mucha gente viéndome, entonces el pensar que si te caes, porque luego a veces ya cuando tienes tiempo escalando, creen que no te puedes caer, entonces las burlas y todo eso sí te desgasta, Mm, aprietas de más. Entonces no, todo eso a controlarlo, la respiración, cuando estás en una situación de que no puedes, igual respirar, ujú, si no puedes avanzar, regresas, pero nunca te dejas caer. ujú. O sea, todo eso. Hablabas en que en algún punto como que llegó un bloqueo, que no avanzabas. Ujú. ¿Por qué pasa eso? Es lo que, bueno, te había platicado. Ujú, Fue porque cuando escalas usas músculos protagonistas. ujú, O sea que, por ejemplo, para subir es el bíceps o esta parte del antebrazo, las piernas de enfrente y así, ¿no?
que se usa más. Protagonistas diciendo como son como Los primeros. principales. Ajá. Ok. Y los antagonistas son los que no los trabajas ahí. Entonces tienes que trabajar el músculo antagonista. O sea, es como como se puede decir como una llanta, Sí. de un lado que esté fuerte y del otro lado no, o algo así. Entonces tiene que estar fuerte aquí, tanto acá, para poder subir de nivel. Tienes Ya. que estar fuerte de todas partes. Sí. Ujú. Y no es algo que puedas trabajar en el gimnasio, o sea, es algo que tienes que... Hacerlo en ejercicios. Es Sí. específicos, ¿no? Ajá, sí. O sea, si estoy súper mamado, no tengo más posibilidades de subir la roca. También eso es complicado, hacer demasiado músculo porque te quita la flexibilidad. Y, Totalmente. por ejemplo, alguien que tiene mucho músculo, a subir la mano, ajá, te limita. Ujú. Y para ti ese bloqueo fue el no estar fuerte. Sí, entonces tuve que ponerme a entrenar esas partes. Ya. Ujú. Oye, y haciendo como una comparación de, ok, no tengo miedo de escalar, ¿te ha servido para tu vida normal? Porque obviamente tienes una vida normal fuera de escalar, ¿no? Me platicaste que eres mamá Ujú. y así, o sea, tomas esta filosofía del no miedo, siempre ver hacia adelante, ah, Sí, para la vida. pues sí, se podría decir que sí. Sí me sirvió mucho porque yo era muy retraída. O sea, no hablaba mucho con las personas. Entonces, sí me enseñó, el deporte de la escalada sí me enseñó mucho a interactuar con las personas, pues a tener muchos diferentes pensamientos. Ujú. Pero sí. O sea, enfrentas Sí, siempre a la persona sin tanto miedo, sí, o sea, porque te pones en una situación. Platicaba, no sé si ayer o antier con alguien y le decía, oye, yo creo que una situación de mucho peligro como el caerse ujú, o estar en algo que sabes que tu vida está, a lo mejor no 100% dices, bueno, me voy a morir aquí, pero estás en una situación delicada. Yo creo que eso te hace como poner las cosas en balanza y todo lo que te pasa en la vida cotidiana pues dices, yo creo que lo puedo enfrentar con más filosofía porque me pongo en situaciones de riesgo de más en riesgo. mi vida. Pues no sé, a veces también como que lo veo normal, ya, o sea, el Sí. deporte de la escalada con el riesgo, Ujú. lo veo normal, porque pues a final de cuentas en cualquier momento estás en riesgo y pues no puedes decir, no, aquí no me va a pasar nada, o sea, Ujú. algún accidente o cualquier cosa. Sí. Pero sí te sirve Pero para tu sí, o vida sea, personal. O sea, te hace avanzar mucho más sólido. sí, Sí. sí, claro. O sea, porque al final tienes una filosofía bastante interesante de vida. O sea, siempre estar avanzando, siempre estar mejorando. Sí, O sea, cosas que regularmente uno no piensa, ¿no? O sea, como músculos que dices tú no sabía que existían. Entonces, eso yo creo que sí lo llevas a tu vida personal, ¿no? sí. Sí. Y por ejemplo, hoy un día de Liz, Ujú, hoy es 2023, ujú. ¿cómo se diferencia de un día de una Liz de 20 años? O sea, ¿qué hacías para mantenerte en este alto rendimiento todos los días? O sea, ¿cuál era tu rutina? Y luego, ¿cuál es tu rutina hoy? Bueno, mi rutina anterior, aunque ya tenía una niña, porque mi niña tiene 10 años, ¿Eh? la dejaba en la escuela o cuando estaba en el Mm. kinder, me iba 3 horas y me ponía a hacer mis entrenamientos. Por ejemplo, comenzaba con cardio, bueno, primero estiramientos dinámicos Ujú, y luego ya después con algo de cardio para motivar el músculo para hacer ejercicio. ujú. Y luego ya me ponía a hacer resistencia Ok. en el muro en el que iba y al final hacía boulders. Ujú, Eso se le llama, bueno, más bien se refiere a que son movimientos cortos, ujú, pero explosivos, muy, ujú. muy fuertes. Ok. Ajá. Y ya al final estiramientos y, y cada 2 días Ujú. iba porque ya no era como antes que entrenaba diario. Ya. Entonces, o descansaba 2 días y entrenaba uno muy fuerte. Ujú. Entonces, obviamente ya le añadía que lagartijas, sentadillas, suspensiones como las que te decía. Sí. Y de ahora, pues, tengo un niño Ujú. Tienes un y chiquito. solamente, pues,
O sea, eres mamá de casa. Limpiar la casa y... Sí. Ujú. Ya. Que ahorita ya volví a empezar. Bueno, Ujú. ahorita todos los domingos sigo yendo a escalar. Ya. Eso sí no lo dejo. Ok. Pero pues no, ya no es nada igual. No tengo el tiempo porque el niño me exige demasiado. Claro, totalmente. Pero ya habrá tiempo. Sí, claro. ¿Y tienes ganas de seguir escalando? Ah, sí. Sí. Tengo mi motivación. ¿Y en esto hay límite? O sea, no. No, Puedes seguir escalando hasta que tengas 60, ¿no? exacto. O hasta más. Sí, no hay un límite. Entonces, No, tenemos list para más rato, sí. ¿no? Sí, pues. Muy bien. Ya se pasó el tiempo así de rápido, se pasaron 45 minutos. Ojalá haya una segunda plática en donde podamos charlar más de nos tuvimos que escalar y me caí yo de algo, contemos una historia. Aquí nos faltó contar algo, no sé si tenemos tiempo, sí, que me decías que obviamente porque sé que van a escalar luego de noche y luego se quedan más tarde, y obviamente has vivido como no sé cuántos años en el cerro, supongo que habrá alguna historia extraña que contar. Antes de acabar, me gustaría que Algo así de una leyenda. de quedarme ahí a acampar o algo así. ¿O cómo? No sé, pero me dijiste antes, hay una leyenda ahí en Tapias, se aparece la araña, no sé qué. No sé. No, solamente te dije que había la leyenda de Liz. Ah, sí, leyenda. Ujú. ¿Por qué? A ver, dime. Que decían que a Liz la encontraron en un mezquite. Ah, ya. Solo eso. Ya, pensé que había una leyenda así. No. No te quedes después de las 12 en tal ruta, porque se aparece Juan y te asusta, ¿no? Ahí está rojo en medio de las piedras, ¿no? No, Ya. eso no. Pero ¿por qué te dicen eso? Pues porque me ven todo el tiempo, o sea, tengo años escalando y dicen, no manches, Ya. por eso. O sea, tú naciste en las piedras. Es Ujú. lo que dicen. Se podría decir. Cuando la realidad es que fue mero destino de tu Ujú. papá voltear a la derecha y viera una pared amarilla. Exacto. De no haber volteado a la derecha y no ver la pared Exacto. amarilla, No hubiera pasado. no hubiera... Hubiera sido futbolista. Sí. O quién sabe, ¿no? Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Liz, que hayas estado Gracias a aquí ti. con nosotros. Lo vuelvo a repetir. Ojalá y volvamos a platicar Muy con alguna experiencia de que nos hayamos ido a escalar a alguna parte Me y parece que bien. digas, güey, ¿te acuerdas que te salvé de la cuerda? No sé qué. Muy bien. Thank you. Gracias. ¿Sabías que nos dedicamos a administrar los riesgos dentro de tu empresa? Así es, para conocer nuestros servicios de acompañamiento integral respecto a los seguros, entra a www.prevenslife.com y síguenos en nuestras redes como @nautaselpodcast para escuchar más capítulos.